wasn't holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Satanás, el diablo, ha venido a dividirnos. Por eso Dios nos habla en parábola, nos habla en ejemplo, en numérico, de toda forma, para que los seres humanos entendamos la justicia y la verdad es la que puede prevalecer firme y digno. En cierta ocasión, cuando Jesús estuvo en la tierra, allá en Israel, le dijo al pueblo de Israel, únanse, y no quisieron. Entonces Jesús le dijo antes de irse al cielo, oh Israel, cuánto quise ajuntaros como la gallina junta los polluelos de sus alas y no quisieron. En una hora les va a venir su destrucción. Jesús se fue al cielo, si no me equivoco, ¿verdad? Después de que Jesús salió y se fue al cielo, Israel fue invadido por los enemigos. Israel pierde la nación, su escudo, su bandera. Israel fue esparcido por la tierra, por sus enemigos, que hoy siguen queriéndolo destruir a Israel en este siglo XXI. Estamos, ¿verdad?, quiero aclararle, para que el mundo despierte y no estemos dormidos, tampoco estemos divididos, porque una casa dividida no puede prevalecer en sí misma. Lo dice la Biblia, lo dice el Señor Jesucristo en su palabra. Dios te bendiga, Julio. Estoy hablando hoy un texto bíblico para que el mundo despierte y no estemos dormidos en este pleno siglo XXI, donde el diablo trata de dividirnos para que la gente dividida no tiene fuerza. La unidad no es de los hombres, la unidad viene del cielo. Es como la democracia. La democracia no es de los hombres, esa viene del cielo. ¿Por qué viene del cielo? Porque la democracia no es una teoría, no es una política, no es pensamiento de los hombres. La democracia no es invento del hombre. Cuando Dios formó al hombre, crió al hombre, le dio sus leyes, le demostró que era la libertad, que era una libertad, qué significaba libertad. De tal manera que Dios le dijo al hombre, cuando lo crió en el huerto del Edén, y le dijo, Adán,
de todo árbol puedes comer, pero hay uno que no lo toquéis, ni te arriméis, porque el día que ustedes se arriman a ese árbol, ahí mueren, se mueren. Pero bien, Dios era Dios, y para que Dios tuviera, porque decía la Biblia que Él era el Salvador, el rescatador, Él era Dios, y para que Dios tiene muchos, ¿verdad? Tiene muchos títulos, porque Él es el rescatador, el Salvador, el Redentor, de tal manera que es el que perdona todo. Para que Él se volviera Dios significa objeto de oración, y para que Él se fuera Redentor, tendría que haber alguien perdido. De tal manera que Satanás, el diablo, estaba ahí en el huerto del Edén. Ahí estaba, personalmente estaba ahí. Ese hombre, que era un hombre, Satanás era un hombre, era un cuerpo humano, como todo ser humano. No era una serpiente, era serpiente porque era astuto, hablaba, comía, él sabía la palabra de Dios, este hombre llamado serpiente. De tal manera de que para que Dios rescatara al hombre, tendría que Adán y Eva perderse en el huerto del Edén. De tal manera de que Eva se arrimó donde estaba la serpiente, Satanás, el diablo, y comenzó a engañarla, a persuadirla, para que ella probara de ese árbol verdaderamente, y el deseo que tenía Eva de saborear ese árbol, ¿ya? Entonces, de tal manera de que ahí son misterios que tenemos que conocerlos los seres humanos. Bueno, pues ya me salí del tema, pero voy a entrar en el tema en que yo quiero explicarle. Este tema que les he estado mencionando lo vamos a tocar en otro momento. La Biblia dice en San Marcos 3:25 que una casa dividida es vulnerable. Es vulnerable. Y es ahí donde yo les digo de que cuando en una casa vemos 10 familias, oigan bien, 10 miembros de una familia, si uno se enferma, un miembro de la familia se enferma, y si no lo vemos como miembro de la familia, lo dejamos morir, ¿qué cree usted que estamos haciendo? ¿Qué estamos cometiendo nosotros ante Dios? Porque estamos dejando morir a vuestro hermano que está enfermo. Y no acudirle, apoyarle a ese hermano que lo estamos viendo, lo estamos mirando, que está enfermo, está en agonía, y lo dejamos morir, somos culpables ante los ojos de Dios. Somos culpables. ¿Por qué? Porque no lo acudimos a apoyarle, no acudimos en llevarlo donde el médico para que el médico lo atendiera, no fuimos dignos de llamarle al médico para que llegara a casa donde estaba nuestro hermano enfermo, de tal manera que nos volvemos cómplices de la muerte de ese hermano. Entonces, como les digo, una iglesia dividida también es lo mismo, es lo mismo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Ya? Dice la Biblia de que un cuerpo está compuesto por varios miembros. Un cuerpo está formado por varios miembros. Tenemos un brazo derecho, tenemos un brazo izquierdo, tenemos un pie derecho, tenemos, ¿verdad? De tal manera que cada uno de esos miembros tiene sus funciones. Tiene sus funciones. Y tenemos la cabeza, que es la que dirige donde está el cerebro. Entonces, si ese brazo izquierdo, oigan bien, si ese brazo izquierdo te duele, o el pie derecho te duele, ¿usted creen que el cuerpo no va a sentir el dolor? Lo siente, el dolor. Lo siente. Entonces, esto que yo les digo es palabra de Dios, pura.
La palabra de Dios es viva y eficaz. Muchos dicen, ¿verdad?, de que la política hay que apartarse, que hay que olvidarnos de la política, porque la política no es, hermano, pues estamos confundidos. Confundimos al mundo. ¿Qué es política? Muchos creen de que la política es robar, matar, asesinar, hacer el daño a un pueblo. No. Estamos confundiendo, nos han engañado. Les voy a poner un ejemplo. Si alguien quiere correr para presidente de una nación y puede ser un hombre de Dios, puede ser un hombre de Dios que quiera correr como candidato a la presidencia de una nación, entonces muchos dicen, ya se metió a política. Ya se metió a política. Y eso es el error más grande que hemos tenido los seres humanos en el mundo. Porque un hombre que conoce a Dios, que conoce la palabra de Dios, sería tan importante estar en la primera magistratura de una nación, porque sería el hombre verdaderamente que va a hacer el bien para su pueblo. Porque un gobierno es como un padre de familia, que es el que tiene que ver las necesidades de su pueblo, es el que tiene que ver si el pueblo come, si el pueblo trabaja, si el pueblo tiene medicina, si el pueblo está bien, si el pueblo está mal. ¿Por qué? Porque el gobierno es la cabeza de una nación. Pero si la cabeza está mal, está dividida, está completamente mal, dirigiendo mal a una nación, dice la Biblia que el pueblo sufre. El pueblo sufre. Cuando tenemos un gobernante que no funciona como gobernante, sufrimos. Y cometemos atrocidades de hacer cosas que no están en el programa que hemos creado para gobernar una nación. De tal manera que hoy vemos en Nicaragua un mal gobierno que no ha sido puesto por el pueblo de Nicaragua. ¿Está gobernando Daniel Ortega en Nicaragua? No está gobernando. Porque gobernar no es perseguir al pueblo. Gobernar no es asesinar. Gobernar no es delinquir. Gobernar no es sembrar terrorismo de Estado. Gobernar es hacer el bien al pueblo. Dirigir una nación. Que el pueblo no le falte empleo. Que el pueblo no le falte medicina. Esa es gobernar. Abrir proyectos sociales en conjunto con el pueblo, en conjunto con todos sus alcaldes, pero un gobernante que llega a un país, se apodera de una nación y comienza a hacer el mal, comienza a perseguir, a secuestrar, a encarcelar, a asesinar, no es un gobernante. En Nicaragua no hay presidente legítimo, lo que hay es un usurpador del gobierno legítimo de la nación. Nicaragua no tiene presidente, no tiene autoridades. Lo que hay son bandas delincuenciales que se han apoderado de Nicaragua para hacer el mal, para enriquecerse ilícitamente, y ellos hoy lo están demostrando, que no están defendiendo la democracia ni el pueblo en Nicaragua. Y ese es el problema que se ha metido nuestro máximo líder, Monseñor Álvarez, de la Iglesia Católica en Nicaragua. Él les ha dicho la verdad, él les ha dicho lo malo. Hoy para Monseñor Álvarez, para ellos, es un hombre cualquiera, un hombre que verdaderamente ellos se sienten mal, porque Monseñor Álvarez les ha dicho la verdad. Y les ha dicho la verdad y les ha dicho la pura verdad. ¿Quiénes son Daniel Ortega? ¿Quiénes son la familia Ortega? ¿Quiénes son? Son bandas delincuenciales ilícitamente que han llegado al gobierno de Nicaragua y lo han secuestrado de tal manera que hoy están queriendo desbaratar la Iglesia Católica, la tienen dividida completamente a la Iglesia en Nicaragua. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué está dividida la Iglesia? La tienen dividida. Hay tantos ministros, tantos delegados de la Iglesia Católica en Nicaragua que ni uno habla.
Solo Monseñor Álvarez y unos 2, 3 que son los que defienden a Monseñor Álvarez. Oigan bien lo que le voy a decir, esto es importante para que el pueblo despierte. Daniel Ortega quiere cargarse, ya se la cargó, en otras palabras, ya se cargó la Iglesia Católica en Nicaragua. Y la tiene vulnerada, completamente vulnerada. Y esto lo está viendo el mundo. Lo está viendo el mundo. Una iglesia dividida es vulnerable. Por allá en Nicaragua, Monseñor Álvarez se ha parado firme y digno contra esos adversarios, contra sus enemigos. Hoy, Monseñor Álvarez es su enemigo para ellos, solo por predicar la palabra. Cuando uno llega a predicar el Evangelio, oigan bien, ¿por qué creen ustedes de que cuando uno habla la verdad, cae mal? Cae mal, porque a los corruptos, a los criminales, no les gusta que le digan la verdad. No les gusta. Y eso es lo que está pasando en Nicaragua. Una dictadura que ha llegado ilícitamente a enriquecerse en Nicaragua, que hoy lo están demostrando que no defienden la democracia ni al pueblo, no, que lo que defienden son sus intereses, sus riquezas que han adquirido bajo el paraguas de la Revolución Popular Sandinista, y eso es lo que ellos defienden, pero al pueblo no lo defienden. Nicaragua hoy en día, para quitarse esa dictadura encima, tiene que haber una revuelta, tiene que haber un levantamiento en todo Nicaragua, que no solo León se levante, que no solo Masaya se levante, que no solo Managua se levante, tiene que ser todos los 17 departamentos a levantarse todo el mundo en defensa de Monseñor Álvarez. Si de verdad amamos a Dios, si de verdad amamos la palabra de Dios, amamos a nuestro líder, tenemos que hacerlo lo más rápido posible, defender a Monseñor Álvarez. Si no lo hacemos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Nos volveríamos, como les dije anteriormente, cómplices. No estamos agradando a Dios. ¿Ya? No estamos agradando a Dios. Imagínense ustedes que yo no soy católico. Yo no pertenezco a la Iglesia Católica, pero estoy viendo el grado de vulnerabilidad que se encuentra la Iglesia Católica en Nicaragua, dividida completamente. Ya ahora no hablemos del Papa Francisco. No hablemos, porque dicen los sandinistas en Nicaragua que el Papa Francisco no se mete en estas tonterías, ¿ya? Que no se mete a defender a Monseñor Álvarez, porque Monseñor Álvarez es aquí, es allá, y comienzan a difamarlo, el orteguismo. ¿Cuál es el arma del orteguismo? Se la voy a decir. El arma del orteguismo en Nicaragua es difamar, criticar, desestabilizar, sembrar cizaña, sembrar veneno, y esa es el arma de todo orteguista en Nicaragua. Imagínense, miren cómo son. Cuando miran a una persona trabajar en contra del sistema orteguista en Nicaragua, ya comienzan a echarle veneno, comienzan a regarlo, comienzan a decir, atacar, que este hombre es un delincuente, que este hombre es un hombre ladrón, que este es un sinvergüenza, que de tal manera que comienzan y lo acaban en esa forma. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar fortalecidos de la palabra de Dios. Porque dice la Biblia que hablaron en contra de Dios, en contra de Jesús. ¿Qué nos podrán hablar de uno? ¿Qué nos podrán decir de Monseñor Álvarez? Todo. Toda sinvergüenzada. Todo pueden hablar. ¿Y qué ha pasado cuando no defendemos a un hermano que está siendo vulnerado, criticado, difamado, y no lo defendemos? Nos volvemos cómplices. Nos volvemos cómplices por no defender a vuestro hermano. Señores,
Y eso está pasando en Nicaragua, y no solo en Nicaragua, está pasando en muchos países del mundo. Entonces, una casa dividida no puede permanecer, jamás nunca. Eso lo sabe Daniel Ortega. Por eso él está actuando en contra de la Iglesia Católica, y van a ver de que el Papa Chico no va a mover un dedo en este asunto. ¿Ya? Entonces, es la Iglesia, es el cuerpo que tiene que moverse, actuar, ver qué le está pasando a nuestro hermano, a nuestro miembro del cuerpo. Son cosas serias, ¿eh? Son cosas serias de lo que está pasando en Nicaragua. Ahí tenemos León, tenemos Chinandega, tenemos Estelí, tenemos los 17 departamentos en Nicaragua. Son 17 cuerpos, miembros, cuerpos de la nación. Y si estos cuerpos no los movemos, no se mueven, solo se mueve, por lo menos un ejemplo, Masaya. Vemos que a Masaya lo están torturando, lo están masacrando, y no lo movemos a ayudarle a Masaya. Significa que estamos divididos. Y eso es lo que está haciendo el orteguismo en Nicaragua, dividir al pueblo, porque a ellos les conviene sembrar la cizaña. ¿Y cómo creen ustedes que se llama esa cizaña que siembra el orteguismo en Nicaragua? El antagonismo. El antagonismo de Daniel Ortega le está funcionando. Le está funcionando porque el antagonismo lo que hace es dividir a la clase obrera, dividir a los ricos, dividir al proletariado, dividir a la iglesia, el antagonismo. Y eso, el antagonismo es del diablo, porque es el que viene a dividir, es el que viene a sembrar cizaña, es el que viene a regar veneno en medio del ser humano. Es tremendo, hermano, la palabra de Dios. Cuando nosotros nos metemos a servirle a Dios, sabemos bien de que es un sufrimiento, no es un sinónimo de vivir bien en la tierra, es un sinónimo de sufrimiento, los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en este reino, dice la Biblia, que en esta tierra no tenemos nuestro reino. Si el reino de Dios fuera de este mundo, sufriéramos, fuéramos felices. Pero esta cosa es así. Es un ejemplo, ¿ya? Es un ejemplo de que no tenemos por qué dejar morir a un hermano, a un miembro, cuerpo de nuestro cuerpo, de la familia. Entonces, yo pienso de que la iglesia toda de Nicaragua, todos los pastores, todos los sacerdotes tienen que estar reunidos, tienen que estar hablando para defender a Monseñor Álvarez. Si no lo defienden, Daniel Ortega lo va a asesinar y lo va a perder. Y de tal manera de que Daniel Ortega quiere revolver la agua. Y es peligroso que al tocar a Monseñor Álvarez, las aguas se revuelvan. Y agua revuelta, dice el dicho, es ganancia de pescador. ¿Y qué significa eso? Que cuando uno revuelve la agua, los pescados se alborotan y es cuando más pescados se pueden sacar. Entonces, si Daniel Ortega secuestra, que lo va a secuestrar en estos días a Monseñor Álvarez, yo pienso que el pueblo tiene que levantarse en todo Nicaragua. Pero si no lo hacemos en defensa de Monseñor Álvarez, Daniel Ortega va a tener un triunfo y va a decir, hemos dividido al pueblo de Nicaragua. Y vamos a seguir gobernando hasta que ellos quieran. Entonces, eso es una ofensa. Es una ofensa. Los enemigos de la democracia ya sabemos de dónde vienen y para dónde van. El mismo imperio norteamericano está dividido. Un imperio dividido no tiene fuerza.
Entonces, la verdad de las cosas es de que lo que está pasando en Nicaragua ahora mismo contra Monseñor Álvarez es preocupante. Es preocupante. Entonces, es el pueblo. Es el pueblo, que solo el pueblo salva al pueblo. No esperemos tropas norteamericanas, no esperemos que van a llegar fuerzas extranjeras a Nicaragua. No, señores, es el pueblo que va a levantarse y va a decidir los destinos de la nación. El mismo pueblo. Y eso es lo que no quiere la dictadura, que el pueblo de Nicaragua tome esa decisión de decidir quién nos puede gobernar en el futuro de Nicaragua. Nicaragua tiene la última palabra. ¿Ya? No esperemos a los organismos internacionales, no esperemos a la OEA, no esperemos a la comunidad internacional, no esperemos ayuda de nadie. El pueblo de Nicaragua que va a actuar. Seguimos. Hermano, Nicaragua es el remedio de quitar a la dictadura, de componer las cosas, está en vuestras manos. Si nosotros los nicaragüenses no los paramos, no defendemos, estamos mal. Mal. Entonces, pues, ya les hablé conforme a la palabra de Dios y les hablé cuál es el método, cuál es la forma de quitarnos encima esa dictadura. Un levantamiento en todo Nicaragua. Daniel Ortega se va en 3 días y se cambian las cosas en Nicaragua. Ese es el punto final, ese es el remedio. Estamos claros en eso, porque muchos países acá en el continente europeo, en el continente africano, los pueblos se levantan contra esas dictaduras y en 3 días se han caído. Los pueblos se toman la presidencia de la república, los pueblos se toman donde vienen las dictaduras, los dictadores, y se van de inmediatamente a buscar refugios todos esos tipos de dictadores que le están haciendo daño al pueblo de Nicaragua. Les habló Dionisio. Hasta pronto.